Bueno, pues continuamos con el libro de Taimni, Conocimiento de sí mismo. Vamos a entrar en el capítulo 12, el cuerpo búdico, cuerpo de sabiduría, que como sabéis, o deberíais por lo menos saber, es el sexto de los cuerpos que vamos estudiando, ¿sí o no, Juan? Sí, sexto. Físico, emocional, mental inferior, causal, mental superior, búdico. Después del mental superior que estuvimos hablando el último día, vamos con el cuerpo búdico. En uno de los capítulos precedentes ya se ha trazado ampliamente el esbozo del proceso evolutivo a través del cual hemos pasado antes de llegar a nuestra etapa humana actual y las posteriores etapas de desarrollo que se extienden en el futuro. Esto es importante tener bien claro. Una de las cosas que más veces explicamos cuando hacemos cursos y talleres y demás actividades es precisamente el proceso evolutivo. Ese proceso evolutivo al que se le llama Sanatana Dharma, que es el nombre precisamente de nuestra escuela, la escuela Sanatana Dharma, porque ahí estamos todos enmarcados. En una parte u otra del proceso evolutivo estamos todos, ¿no? Más al principio, más al medio, más al final, dependiendo del nivel de conciencia de cada uno. Saber dónde estamos es muy importante. Cuando te pierdes en el supermercado, ¿qué es lo que haces? Buscar un cartel que pone, usted está aquí, ¿sí? Porque si no, ¿cómo sales de allí? Siguiendo a la gente, ¿eh? Igual la gente está dando vueltas y no sales nunca. Que eso en la vida le pasa a mucha gente. Está dando vueltas y vueltas pero sin ir a ningún lado, ¿sí? Así no sales nunca. Entonces hay que saber siempre muy bien dónde estás. Y luego a partir de ahí, por dónde te tienes que ir, a donde quieres llegar, ¿vale? Así que aprenderse el sistema evolutivo, el proceso evolutivo del alma humana, en todas sus etapas, es muy importante. El proceso evolutivo anterior al reino humano, bueno, los que están en los reinos inferiores ya se ocuparán de ello, ¿sí? Está bien que sepamos cómo se va dando ese proceso. Lo que ocurre a partir del reino humano, bueno, pues ya nos irán explicando también cuando pasemos de tener un cuerpecillo que nos da tanto la lata, ¿no? Y que tratamos de arreglarlo con algunos ajustes de vez en cuando. Pero de eso ya nos encargaremos cuando pasemos al quinto reino también, ¿no? Estamos en el cuarto, en el reino humano, y por lo tanto es importante que sepamos cómo funciona esto, qué es lo que tenemos que hacer, dónde estamos, que es muy importante para saber desde ahí qué es lo que tienes que ir haciendo para seguir adelante en el proceso evolutivo. Muy, muy importante. Se explicó en ese capítulo que en las etapas por debajo de la humana, antes de que se desarrolle la autoconciencia, la evolución es guiada únicamente desde fuera, por entidades externas, y la vida encarnada en formas variadas no es capaz de cooperar conscientemente con estas entidades externas. Es decir, del reino humano hacia atrás, es decir, las etapas anteriores a la evolución del reino humano, el proceso evolutivo se da inconscientemente. Hay unos mecanismos que rigen el funcionamiento de la vida, que son los instintos, ¿sí? Y los instintos son los que van determinando cómo tienes que actuar en cada situación, ¿no? No hay voluntad, por decirlo de alguna manera, de hacer una cosa u otra, ¿no? Una ave migratoria no decide cuándo migrar. Migra cuando es el momento. Tampoco decide quedarse sin emigrar porque está a gusto donde está, no. Llega el momento de la migración, se va, igual que todos los demás de su especie, ¿sí? Entonces, no hay conciencia y no hay voluntad en los actos que van produciendo el proceso evolutivo. En el reino humano sí, por eso llama el de la autoconsciencia, te haces consciente de ti mismo, entonces puedes tomar decisiones. Claro, al principio del proceso evolutivo en el reino humano, las decisiones tampoco se toman muy conscientemente. ¿Cómo se toman las decisiones? Siguiendo a la gente. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Y a la va. ¿Sí? Entonces, todavía no hay un ejercicio claro y intenso de la voluntad. No hay una conciencia que tome decisiones lúcidas, voluntarias, sino que a veces es incluso como echando a suertes, ¿no? Pues pinto por aquí y ya está. Cosas de estas, ¿no?
Pero según la conciencia va creciendo y se va haciendo más consciente de sí misma, que esto es gradual también, ¿no? Pues como que las decisiones que vas tomando son más lúcidas, son más meditadas, por decirlo, más reflexionadas, ¿no? Te vas dando cuenta más del alcance que puede tener tomar una decisión o tomar otra, y tus decisiones son más conscientes, más voluntarias, y además, y esto es muy importante, asumes las consecuencias de esas decisiones que tomas con responsabilidad. Ya no hay el juego de culpable e inocente. Ya no hay ese juego. Lo que hay es una responsabilidad sobre lo que haces y dejas de hacer. Y asumes las consecuencias como ser humano consciente y con voluntad. ¿Sí? Esa es la diferencia del principio del proceso evolutivo humano a cuando ya este proceso va avanzando y va teniendo ya otro tono, ¿no? otra vibración, otra energía diferente, otro modo de hacer distinto, ¿sí? Muy diferente. Con la manifestación de la propia conciencia que señala el nacimiento del alma humana y la formación del cuerpo causal, a la vida se le abre la posibilidad de participar en su desarrollo y en su desenvolvimiento, aunque es verdad que en las primeras etapas de la evolución humana esta cooperación consciente del alma en su propio desarrollo es puramente nominal y la evolución todavía es guiada en un grado muy amplio desde fuera. Es lo que hemos dicho antes, ¿no? Las decisiones que tomas en las primeras etapas del proceso evolutivo del reino humano, pues dejan mucho que desear, no son muy conscientes y voluntarias, ¿no? Solo cuando el alma ha alcanzado una etapa avanzada de desarrollo y madurez es cuando es posible para ella tomar parte activa e inteligente en su propio desarrollo y cooperar con esas fuerzas que están constantemente ejerciendo una firme presión en el sentido de la evolución. Cuando se alcanza esta etapa, el alma ya ha desarrollado en gran medida sus vehículos inferiores de conciencia y ya está preparada para empezar su evolución espiritual. Esto lo solemos explicar muchas veces cuando hacemos cursos y talleres, sobre todo relacionados con la meditación, y explicamos las leyes del yoga. Las leyes del yoga, ¿no? Seguro que os acordáis de haber estado en clase explicando estas cosas, ¿no? Las leyes del yoga dicen que el ser humano es el alma humana que está envuelta en diferentes cuerpos, ¿no? Que esa alma humana está tratando de imponer a esos cuerpos en los que está envuelto su vibración para que le puedan servir mejor y expresarse mejor en el mundo, ¿sí? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que a cada uno de esos cuerpos le llegan de su mundo, el mundo físico, el mundo astral, el mundo mental, vibraciones que son ajenas al alma, son diferentes del alma. ¿Qué es lo que nos pasa ahí afuera en el mundo? ¿Tienen la misma influencia que aquí adentro? No. ¿Por qué no? Porque ahí afuera te llegan vibraciones, te llega influencia, te llega impulsos que no tienen nada que ver con el alma humana, todo lo contrario, lo que hacen es distraerla, entorpecer en su empeño de imponer su vibración, su energía a los cuerpos inferiores, a los cuerpos en los que está envuelto, ¿sí? Entonces, ¿cómo arreglamos eso? Pues haciéndole más fuerte al alma, haciendo que el alma se exprese con más intensidad, ¿sí? De manera que podamos cambiar desde ahí la vibración de los cuerpos inferiores, lo físico, lo astral, lo mental inferior, para que sirvan mejor como expresión del alma, ¿sí? ¿Qué tenemos como herramientas de trabajo para que eso suceda? Pues sobre todo pranayama y mantras, ¿sí? Para que vaya cambiando la vibración energética de los cuerpos inferiores y se permeabilicen a esa energía del alma que trata de expresarse a través de los cuerpos, pero que la influencia que tiene desde fuera no les deja, ¿sí? Porque la influencia que ejercen estos cuerpos, el mundo externo, es muy fuerte. Cuando todavía el alma está muy floja, es muy débil. Cuando el alma va cogiendo fuerza, puede llegar a tener, debería llegar a tener, más fuerza incluso que la influencia externa que reciben los cuerpos, y entonces imponer el alma su vibración, su energía a los cuerpos, en lugar de dejar que la influencia externa lo contagie, lo contamine y lo perturbe, ¿sí? Pero eso es trabajo tuyo.
Eso es lo que tú tienes que hacer como un esfuerzo personal de crecimiento y de desarrollo espiritual. Cuando estamos haciendo que la vibración del alma crezca, que se desarrolle, estamos haciendo un trabajo espiritual. No estamos cuidando la dieta. Que está bien que cuidemos la dieta, sobre todo después de la que nos está cayendo encima, pero... ¿O no, Diego? Sí. ¿Cuántos panetones llevas ya? ¿Cuántos? ¿Cuántos panetones llevas ya? Pocos. Pocos, 3. ¿En cuánto tiempo? Desde esta temporada, solo esta temporada. Bueno, Yo ya llevo 4. algunas cosas sí, pero otras más, ¿no? Claro, con esas vibraciones, ¿qué es lo que va a hacer el cuerpo? Se hace más denso cada vez y se redondea cada vez más. Se hace más ejercicio y se compensa. Ya. Bueno, pues tenemos que ver muy bien qué hacemos con todo esto, ¿eh? El desarrollo de Budi señala el principio de esa fase de nuestro desarrollo interno que nosotros asociamos con la espiritualidad. Y aquellos de entre nosotros que quieran acelerar el progreso hacia nuestros ideales espirituales más elevados tendrán que comprender, por lo tanto, el papel que este principio representa en nuestra vida. Es decir, será un punto de inflexión, ¿no? Cuando el alma empieza a expresarse, cuando la conciencia humana se va haciendo consciente de sí misma, pero consciente de sí misma no en lo superficial, no si me duele la rodilla o me apetece, hace frío y tengo que ponerme un abrigo más gordo, ¿no? Sino más consciente más profundamente, ¿no? Ahí es el punto de inflexión en el que se produce el despertar espiritual, ¿no? Antes de eso no hay despertar espiritual. Puede haber buena voluntad y buena gente con bondad, etcétera, ¿no? Pero no hay realmente despertar espiritual, ¿no? Budi representa las manifestaciones peculiares de conciencia que tienen lugar a través del cuerpo búdico, el vehículo que viene inmediatamente después del cuerpo causal. A medida que vamos penetrando desde la periferia al centro de nuestro ser. ¿Sí? La periferia es lo físico, el astral, el mental inferior, el cuerpo causal, que es el alma humana, y el cuerpo búdico después, ¿no? Su campo de expresión, por lo tanto, radica precisamente más allá de la mente. No solo más allá de la mente concreta, sino también más allá de la mente abstracta, que trata de los principios generales y que opera a través del cuerpo causal. Ya decíamos, cuando hablamos de la mente superior, la vez anterior, que corresponde, a diferencia de la mente inferior, que es mente de pensamientos concretos, de razonamiento, de memoria, etc., la mente superior es una mente abstracta, que utiliza los arquetipos ideales, las ideas, no los pensamientos concretos, sino las ideas abstractas, ¿sí? Que luego, a través del cuerpo causal, bajarán al cuerpo mental inferior y le darán a nuestro cuerpo mental inferior cada uno la forma que sea a esas ideas, ¿sí? Por eso pensamos diferente cada uno, aunque el ideal de la belleza o de la justicia sea la misma para todos, ¿sí? Entonces, el pensamiento concreto es lo que diferencia, porque la mente inferior, al concretarlo, lo hace diferente en cada uno, ¿sí? Este hecho aclarará por qué las funciones de Budi trascienden las de la mente y no pueden juzgarse con el criterio del intelecto, cuyo criterio se toma como conclusión final por parte del hombre intelectual corriente. Eso también responde al hecho de que el simple intelecto no puede comprender aquellas percepciones más delicadas que tienen su origen en la conciencia búdica. El único estado de conciencia que trasciende y abarca la conciencia búdica es el del Atma, el cuerpo átmico, que es el último de todos, ¿sí? Que, por decirlo de alguna manera, es el mismo centro de nuestra vida, el corazón en el cual yacen ocultas todas las potencialidades divinas. Esto es muy fácil de entenderlo utilizando el ejemplo que ponemos muchas veces para explicar esto, ¿no? En el sentido de ascender una montaña. Ascender una montaña. Los niveles de conciencia más elementales, más bajos, es como si acabaras de salir de casa y todavía estás en la falda de la montaña. Y ves las casas de tu pueblo y a lo mejor ves los tejados de las casas más bajitas de tu pueblo, ¿sí? Porque todavía apenas has empezado a subir la montaña. Pero si subes un poco más, verás todos los tejados de todas las casas del pueblo y verás también más cosas, ¿no? Verás los campos, verás
Si estás a la orilla del mar, pues verás algún trozo de mar, etcétera, ¿sí? Si subes todavía más en la montaña, verás incluso más allá de la costa más cercana, pues otros sitios más lejanos, pero no verás la cumbre. No verás la cumbre todavía, ¿sí? Tendrás que seguir subiendo y subiendo y subiendo para empezar a vislumbrar la cumbre, primero de una manera muy lejana y como muy poco accesible, ¿sí? Y según vas ascendiendo, según vas caminando por este sendero espiritual, pues cada vez más cerca, cada vez más accesible, cada vez más cerca, ¿sí? Desde arriba, sí ves los de abajo, pero desde abajo no ves lo de arriba, ¿sí? Eso es lo que ocurre al subir una montaña. O sea, aquí el proceso es igual. Una persona con una conciencia elevada puede comprender a los que están con menos conciencia, pero los que tienen menos conciencia no pueden comprender las cosas que dicen o las cosas que hacen o el sentido de la vida que tienen los que tienen la conciencia más elevada. Conclusión, hay que ir cultivando conciencia, hay que ir desarrollando conciencia y hacer nuestro trabajo para que la conciencia se vaya elevando, 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 elevando cada vez más, que vayamos subiendo la montaña, ¿sí? Eso es el trabajo que nos corresponde. Después de señalar el lugar de Buddhi en nuestra constitución, tratemos primero de un principio general que tendremos siempre presente cuando vayamos a considerar la manifestación de la conciencia en los diferentes planos. Esto aclarará nuestras ideas y preparará el terreno para la comprensión de las distintas funciones de Buddhi en nuestra vida. El punto que tenemos que comprender claramente es la diferencia en la manifestación de conciencia a través de un vehículo cuando éste actúa en su propio plano y cuando las vibraciones correspondientes se hacen descender a un plano más inferior y opera a través de un medio más denso. Tomemos, por ejemplo, el trabajo de la conciencia en el plano mental inferior. Las vibraciones producidas cuando la conciencia opera a través del cuerpo mental inferior se conocen como pensamientos, pero hay un mundo de diferencia entre los pensamientos tal como se ven en el propio plano a través de los órganos del cuerpo mental y tal como se expresan y se manifiestan a través del medio denso y nada dúctil del cerebro físico. Cuando los pensamientos se perciben en su propio plano por medio de la visión clarividente, se ve que forman un mundo propio, lleno de formas y colores de fascinante belleza, un mundo que las diferentes religiones del mundo han tratado muy imperfectamente de retratar en sus descripciones del cielo. El cerebro es como la máquina de escribir de un escritor. Lo que el escritor está pensando a través de la máquina de escribir se plasma en una hoja de papel o en la pantalla del ordenador. ¿Pero qué ocurre? Sobre todo si la máquina de escribir es antigua como las de antes, que las de teclas y cinta, pues que alguna tecla no funciona bien. Alguna no se levanta o alguna queda trabada o alguna le pasa alguna cosa, ¿sí? Y había letras, por ejemplo, que no imprimías en el papel. A veces en el ordenador pasa también. Alguna tecla del teclado puede no estar bien conectada y alguna letra no salirte en la pantalla del ordenador, ¿sí? ¿El problema dónde está? ¿En el escritor o en la máquina que escribe? En la máquina que escribe, que es imperfecta, tiene sus defectos, y el resultado de plasmar esos pensamientos en papel o en una pantalla, pues a veces deja mucho que desear. Una cosa es lo que el escritor está pensando y otra cosa es lo que puede plasmar en el papel. A todos los artistas le pasa igual. Tienen una idea, quieren pintar o esculpir o incluso escribir, ¿no?, sobre lo que han tenido, nunca les sale bien. O todo lo bien que les gustaría. Porque una cosa es lo que tienen en su idea y otra cosa es lo que sus medios físicos le permiten expresar, que siempre está limitado, siempre es defectuoso, ¿sí? Siempre es peor que lo que han ideado, por decirlo de alguna manera, la ocurrencia que han tenido, la idea que les ha venido, ¿sí? Es importante que veamos con claridad esta diferencia, ¿sí? Pero estos pensamientos, cuando se expresan a través del cerebro físico y se manifiestan en nuestra conciencia física, a pesar de que conservan algunas de sus características esenciales, pierden muchas de las cualidades y de la fuerza que les caracteriza en su propio plano. En su propio plano parecen reales, mientras que en el plano físico parecen tener un carácter vago y subjetivo. La misma consideración es válida en el caso del plano astral. Las vibraciones del cuerpo astral en su propio plano producen los fenómenos conocidos como sentimientos y deseos y dan nacimiento a toda clase de formas y colores.
En el plano astral estas formas y estos colores tienen un carácter objetivo y forman un mundo por sí mismos. Pero cuando estas vibraciones descienden al plano físico y encuentran expresión a través de nuestro sistema nervioso simpático, pierden muchas de sus características y no queda nada más que el peculiar estado de conciencia que nosotros denominamos con el término de sentimientos. Una cosa es lo que tú percibes y otra cosa es lo que puedes expresar como lo que sientes hacia los demás, ¿no? De una manera u otra. Esa diferencia es importante que nos demos cuenta también para tratar con los cuerpos superiores, poder entender su funcionamiento. Estos ejemplos nos ayudarán a comprender la diferencia entre la vida del plano búdico, tal como se vive conscientemente su propio plano, en nuestro Anandamaya Kosha, tal como es denominado el cuerpo búdico en el Vedanta, y la misma vida tal como aparece en nuestra conciencia física después de haber descendido a través de los vehículos intermedios. Cuando un yogi asciende en samadhi hasta el plano búdico, después de haber trascendido el cuerpo mental, se vuelve consciente de un nuevo mundo lleno de una tremenda felicidad y conocimiento, y en comparación con el océano de dicha en el que queda sumergido, incluso la felicidad del mundo celestial palidece en su significado. Es decir, el mundo búdico es el mundo de Anandamaya. Ananda es felicidad o dicha, ¿sí? Y es, como dice aquí, indescriptible, ¿no? Las palabras carecen de sentido para describir la felicidad y el conocimiento trascendente del plano búdico, y todos los místicos y videntes que han conseguido tan solo un vislumbre de ese plano se sienten totalmente impotentes cuando tratan de trasladar a los demás alguna idea de la visión beatífica que han presenciado. Sin embargo, cuando las vibraciones del plano búdico descienden al cerebro físico, pierden mucha de su intensidad y se manifiestan en la conciencia física muy rebajados de tono por la transmisión a través de los planos intermedios. Así pues, la percepción directa de la unidad de la vida en el plano búdico se convierte meramente en una comprensión y compasión omniabarcantes, y la visión interna directa de la verdad se convierte en simple intuición y conocimiento de las verdades de la vida superior. Esto lo hemos visto a lo largo de toda la historia de la humanidad, ¿no? Los místicos, ¿cómo expresan sus experiencias místicas? A través de la poesía, porque no hay otra manera de expresión que pueda acercarse mínimamente siquiera a lo que es una experiencia mística, ¿sí? ¿Y la poesía qué es? La entiende quien la entiende, y ya está, ¿sí? Porque le das a leer poesía a determinadas personas y dices tú, se quedan mirando como la vaca al tren, o sea, no pillan nada. A una persona con cierto grado de conciencia sí puede percibir lo que el poeta está tratando de expresar a través de su poesía, pero a cualquier persona le deja absolutamente indiferente, no sabe de lo que está tratando en absoluto, ¿sí? Entonces, esa es la dificultad que tenemos para poder plasmar en palabras y para poder comunicar, sobre todo a las personas con menos conciencia, la experiencia mística, ¿sí? Pero bueno, pues son las limitaciones del proceso, ¿sí? Es así. También porque para las personas que todavía no han desarrollado suficiente conciencia, esas experiencias son inaccesibles, absolutamente inaccesibles. Entonces, ¿para qué le vas a dar una referencia si no la pueden conseguir? ¿Sí? Tendrán que ir desarrollando conciencia para que esa experiencia pueda ser accesible. Y en la medida en que se va desarrollando conciencia, lo que te va llegando de esas experiencias místicas ya te va resultando más comprensible, más accesible, como más real, ¿sí? Como más asequible, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Pero va en función del desarrollo de conciencia, ¿sí? Por eso insistimos siempre aquí, ¿no? Conciencia, que trabaja la conciencia, estar despierto, estar consciente, no distraerse, no perderse en los vericuetos del mundo, no dejarse arrastrar por todo eso, no dejarse llevar por las cosas del mundo, ¿sí? Estate en el mundo, pero no te dejes llevar por las cosas del mundo, ¿sí? Esa es la idea de todo este trabajo, ¿no? Después de estas consideraciones preliminares, estamos ahora en disposición de pasar al problema principal que tenemos ante nosotros, es decir, a la clara comprensión de las funciones de Buddhi en nuestra vida, tanto como esto sea posible bajo nuestras actuales limitaciones.
El primer punto que hemos de observar al tratar de este problema es que Buddhi se manifiesta como una facultad multifuncional y no como una simple facultad, tal como se supone por parte de mucha gente, que no ha profundizado en los problemas de la conciencia. Por facultad multifuncional se quiere indicar que Buddhi capacita a la conciencia para funcionar de varias maneras, las cuales, al menos en los reinos de la mente, se manifiestan de diferentes formas una de otra. Es posible que en su propio plano estos modos diferentes de manifestación puedan no parecer esencialmente distintos, pero aparecen cuando se miran a través del prisma del intelecto. Podemos comprender mejor esta naturaleza múltiple de la función de Buddhi haciendo una analogía con el caso de la mente. La palabra mente indica una cosa muy compleja. La mente tiene muchas facultades, como las de raciocinio, la memoria, el juicio, la observación, y estas aparecen una después de otra en el curso natural de su evolución. También la mente, con la evolución de la conciencia, va cambiando. Hay personas con conciencia muy limitada, muy elemental, cuya mente funciona también de manera muy básica. Les cuesta mucho expresarse, les cuesta mucho entender algo o hacerse entender por alguien, les cuesta mucho razonar, los razonamientos no están bien estructurados porque no utilizan bien los datos que tiene en la memoria, etc. ¿sí? Y una conciencia más desarrollada hace que su mente también funcione mejor, piense mejor, entienda mejor, se haga entender mejor, se exprese mejor para que los demás le entiendan, etc. ¿sí? La clave siempre está en el grado de conciencia, siempre está ahí la clave. ¿sí? Podemos llamar a estos diferentes modos de acción funciones de la mente. Similarmente hay diferentes modos de manifestación o funciones de Buddhi. Estas funciones se desarrollan una después de otra, como el caso de las funciones mentales con la evolución del vehículo búdico. Si identificamos a Buddhi solamente con una de estas funciones, no solo resultará difícil comprenderlo adecuadamente, sino que además nos complicará a nosotros con toda clase de contradicciones y confusiones. Mucha gente que lee libros como el Bhagavad Gita se queda perpleja ante el fracaso de no conseguir tener presente este hecho. Algunas veces la palabra Buddhi se utiliza en un sentido y otras veces en otro sentido completamente distinto. Si recordamos que todos estos casos aluden a las diferentes funciones de Buddhi, será mucho más fácil descubrir el significado. Con el Bhagavad Gita pasa mucho esto, ¿no? Y con otros libros sagrados también, incluso con la Biblia, ¿no? Hay gente que piensa que la Biblia es un periódico de hace muchos años atrás. Y no es así. La Biblia, como el Bhagavad Gita, como todos los libros sagrados, es alegórica, es simbólica. Entonces, ¿cómo entiendes la alegoría y el simbolismo de las escenas, de los personajes, de los acontecimientos que se dan en los libros sagrados? Con tu percepción espiritual, con tu intuición, con tu conciencia más elevada. Con una conciencia elemental no te enteras de nada. Vaya rollo, y dejas el libro y alabáis, ¿sí? Pero cuando tienes más conciencia, te das cuenta que está hablando de ti y de las cosas que te pasan en tu vida. Y por lo tanto, es un manual de instrucciones. Pero eso te das cuenta cuando tu conciencia ha crecido lo suficiente para ver con claridad esa cualidad, esa característica de los libros sagrados. ¿No tienes conciencia? Pues no la ves. Y si no la ves, pues es un cuento más o menos ameno, que a mucha gente le aburre, y a otra gente pues le entretiene y ya está, pero más nada, no hay más. Tomemos ahora algunas de esas diferentes funciones, una por una, y tratemos de comprenderlas tanto como nos sea posible. Nosotros, por decirlo así, sujetamos un diamante y lo hacemos girar ante nuestros ojos para descubrir sus diferentes facetas. Aunque estas facetas reflejan diferente cantidad de luz y muestran diferentes colores, sabemos que el diamante es uno y que la luz que él irradia también es una. ¿Sí? Aunque veamos distintas cosas, incluso en los libros sagrados, el mensaje es el mismo en todo tiempo. ¿Sí? Comencemos con la función más sencilla de Buddhi, es decir, con la comprensión. La psicología moderna considera la comprensión en un sentido ordinario como una función de la mente, pero en realidad es una función del siguiente principio superior, es decir, de Buddhi. La mente simplemente compone y coordina las expresiones recibidas de un objeto a través de los diferentes órganos de los sentidos
y las transforma en una imagen compuesta. Pero a menos o hasta que la luz de Buddhi no ilumine la imagen, no podemos conocer ese objeto. Una y otra vez leemos en los libros que tratan de yoga cómo las impresiones recibidas del mundo externo a través de los órganos de los sentidos se reflejan en el interior, primero en la mente, después de la mente a Buddhi, y luego se representan ante el Jivatma, el ser que mora en lo interno. Muchas personas no comprenden lo que este reflejo en Buddhi significa. Significa la transformación de una imagen mental en comprensión del objeto representado por esa imagen. La mente inferior concreta por sí mismo no puede comprender ningún objeto a menos que la luz de Buddhi brille a través de su imagen mental. La mente, según la psicología oriental, es mecánica y no posee en sí la capacidad de comprender nada. Entonces, pues, esta comprensión de los objetos, presentada por la mente ante el morador de la conciencia, es una de las primordiales y simples funciones de Buddhi, y esta función está presente desde el mismo principio, aun cuando el cuerpo búdico sea todavía rudimentario. Tenemos que aprender a distinguir aquí lo que es entender y lo que es comprender. Entender es una función del intelecto, de la mente, y comprender es una función de Buddhi a través del alma y de la intuición. Comprender es abarcar, es hacer lo tuyo. Entender no. Tú puedes entender una cosa pero no haberla experimentado. Es algo que conoces porque te lo han dicho, porque lo has leído, porque le ha pasado a alguien, pero tú no lo has vivido. Cuando lo vives tú, cuando tú lo experimentas, entonces comprendes lo que es eso. ¿Sí? Hace falta la vivencia para que se dé la comprensión. Y evidentemente un nivel de conciencia elevado para que se dé cuenta de esa vivencia, porque hay gente que pasa por experiencias y experiencias y experiencias, pero no se da cuenta, pasa como de puntillas, pasa dormido, por decirlo de alguna manera, y no se entera, ¿sí? Entonces tiene que haber esas dos cosas, ¿sí? La función siguiente en el orden de desarrollo, y en cierto modo unida con la primera, es la función que vulgarmente hablando se denomina inteligencia, no intelecto, sino inteligencia. El intelecto es el que entiende, lo que decíamos antes, ¿no? La inteligencia es otra cosa distinta. Estamos predispuestos a confundir el uno con la otra, pero los dos son diferentes, aunque es difícil de definir esta diferencia. Todos nosotros conocemos vagamente la diferencia entre un hombre intelectual y un hombre inteligente. El primero es aquel cuya mente está bien desarrollada, atiborrada de hechos y que puede realizar con facilidad y efectividad diferentes operaciones mentales. Es decir, el intelectual tiene mucho conocimiento y puede razonar con ese conocimiento. Pero otra cosa distinta es que pueda aplicar en su vida y vivir la vida con ese conocimiento. Ese es el inteligente, no el intelectual. El intelectual es, por decirlo de alguna manera, un obeso mental. Tiene un montón de conocimiento, pero no tiene practicidad. No tiene la capacidad de llevar a la vida y vivir la experiencia de la vida con ese conocimiento, vivirla inteligentemente y hacerse consciente de todo esto, ¿sí? No tiene esa capacidad. Entonces, y eso pasa mucho, desgraciadamente, más de lo que sería de desear. Pasa muchos, en los tiempos modernos pasa mucho, ¿no? El hombre inteligente es aquel que tiene la capacidad de comprender el significado y la importancia del conocimiento que posee, aquel que ha destilado su conocimiento y su experiencia y ha obtenido esa esencia sutil que se conoce como sabiduría. Sabiduría y comprensión van cogidas de la mano. Por eso muchas veces solemos decir a la vez, ¿sí? La comprensión es diferente de esta inteligencia de la que estamos hablando, porque necesita la vivencia, ¿sí? Pero ambos están muy cogidos de la mano. Puede ver las cosas tal y como son. Ver las cosas tal y como son es tal vez la característica más importante de la inteligencia. Todos nosotros conocemos a personas que son muy intelectuales, pero que no son inteligentes y que están constantemente olvidando el verdadero significado de las cosas y de las situaciones. Las dos guerras mundiales son dos lecciones objetivas remarcables de esta diferencia entre intelecto e inteligencia y nos muestran el tétrico espectáculo de lo que puede hacer el intelecto
cuando no está permeabilizado por la inteligencia. Siempre se dice, intelecto o conocimiento sin conciencia aboca al desastre. Aboca al desastre. ¿Sí? Lo de las guerras es un ejemplo bien claro, ¿no? Hay mucha inteligencia en juego, porque hay mucha gente pensando cómo hacerle daño al otro. Eso lo hace el intelecto. Si junto esta sustancia con esta, a ver cuánto más grande es la explosión que si hago con esto y aquello. ¿Sí? Están pensando, están razonando, están utilizando la inteligencia. Pero ¿qué es lo que falta ahí? La conciencia para que eso no sirva para hacer daño. ¿Sí? La conciencia falta. ¿Sí? Por eso, conocimiento sin conciencia es un peligro, es un peligro. Y desgraciadamente, pues hay demasiado por ahí. Después de hablar de estas funciones elementales, pero poco conocidas de Budi, es decir, la comprensión y la sabiduría a través de la inteligencia, ¿sí? del inteligente, la persona que desarrolla la inteligencia. Ahora podemos llegar a algunas de las funciones que se desarrollan en las últimas etapas de su evolución. Una de esas funciones es el llamado discernimiento o viveka, el discernimiento átmico en sánscrito, viveka. Leemos con frecuencia en los libros de yoga y en temas relacionados con él que sin el desarrollo de viveka no es posible caminar por este sendero. Por decirlo de alguna manera, viveka es el ABC de la vida espiritual. ¿Qué es esta facultad que se conoce con el nombre de viveka? Siempre os he comentado, cuando hemos hecho cursos de meditación, cursos de profes, cursos de otros tipos de cosas que hemos dado, que viveka, el discernimiento álmico, es la prueba del algodón de yoga. Si lo que haces diciendo que vienes a yoga te va llevando al discernimiento álmico, sí, puedes llamarle yoga a eso. Si no te lleva ahí, no es yoga. Puede ser terapia, puede ser gimnasia, puede ser un acto social para conocer gente y ligar o lo que quieras. O para salir de casa y pasártelo bien, lo que quieras, pero no es yoga. Si yoga entendemos como un estado de conciencia en la que se da la unión consciente con la verdadera esencia de uno mismo, tú tienes que discriminar, viveka, discernimiento álmico, lo que es esa verdadera esencia, que es el Atman, el ser, el yo verdadero, y lo que es todo lo demás, la personalidad, el ego, lo duro que hay que roer, el yo inferior, el poco yo, que llamamos, ¿sí? Si no diferencias eso, no hay yoga, no hay yoga. En el curso que estamos dando de yoga con Dharma ahora, ¿sí? Hay una persona que cuando hablamos de la ley del karma, no le entra. No le entra porque lo polariza todo hacia la identidad que tiene todavía con su personalidad, con su poco yo, con el ego. Por mucho que hablemos de viveka, todavía en el curso no hemos hecho vichara, a ver si en la próxima jornada sí lo hacemos. Prácticas como vichara te facilitan que se vaya dando el discernimiento álmico. Vas viendo cada vez más fácilmente la capacidad de distinguir el ser y lo que no es el ser. ¿Sí? La verdad que es inmutable, que no cambia nunca, que no nace ni muere, y aquello que nace y muere, aquello que aparece y desaparece, aquello que ahora está, ahora no está, ahora no sé qué, ahora no sé cuánto. ¿Sí? Entonces, eso tiene que convertirse en el pan de cada día. Todo el tiempo tienes que estar haciendo vichara, tienes que estar haciendo viveka, tienes que estar haciendo esa discriminación entre lo que soy y lo que tengo, lo que soy y lo que tengo, lo que soy y lo que hago, lo que soy y lo que aparece, o lo que parece que son las cosas, lo que soy y todo lo demás. Si no vas haciendo todo el tiempo ese trabajo, ¿qué ocurre? Que te identificas con el personaje, con la personalidad, con el hecho de ser hombre o ser mujer, ser mayor, ser más joven, ser de una manera, ser de otra, hacer ciertas cosas, no hacer otras, etcétera. ¿Sí? Te identificas con eso, no te identificas con el alma que eres, con el ser que eres. Entonces, cuando hablamos del proceso kármico, tú te ves como personalidad y dices, ¿y por qué a mí? Cuando tienes que verte como alma en todo el proceso kármico, si no, no entiendes nada, no te sirve para nada hablar de estas cosas. Entonces, esa dificultad, que ya digo que se da en muchas personas, se da en muchas personas, y cuando se da como una barrera infranqueable, como es el caso que os estoy diciendo,
no aceptas, incluso te parece que las leyes universales son injustas. ¿Y dices, injustas? ¿Quién serás tú, pendejo, para decir que una ley universal es injusta? ¿Por qué no te cae bien? ¿No? Claro, cuando nos para la Guardia Civil es injusto, ¿no? Pues si te vienen a robar la casa, entonces llamas a la Guardia Civil. O si te pierdes en el monte. Joder, un chaval de 23 años le encontraron medio muerto estos días en Picos de Europa, joder. Después de 3 días perdido. Se ha salvado de milagro, pero de milagro, ¿eh? Pues poco menos no lo encuentran. Joder, va a la Guardia Civil. Para que luego hablemos de los picoletos. De las vacas verdes. ¿Eh? De las vacas verdes. Sí, por eso. Joder. Por eso hay que tener cuidado con cómo vemos las cosas, ¿eh? Y si no lo ves claro, no importa. Tú sigue trabajando en esa dirección, ¿no? Sigue discerniendo cada vez más claro, ¿no? Sigue haciendo bichara, aunque sea por tu propia cuenta, por ti mismo, en ti, todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, para verlo cada vez más claro, porque si no, no hay manera de ver con claridad esto. De todo es una confusión, todo da lo mismo, no te aclaras con nada, es un problema, ¿no? Generalmente se define como discernimiento entre lo real y lo irreal. Pero yo creo, desde Taimni, que tendríamos una idea más acertada si consideráramos como la capacidad de ver la vida y sus problemas tal como son esencialmente. Es decir, poner esa pantalla de rayos X que te da el discernimiento álmico sobre la vida. Cuando en los llamas y ni llamas hablamos de Swayaya, la lectura espiritual, es uno de los niyamas, el cuarto de los niyamas, ¿sí? Siempre os digo, no se trata solo de estudiar libros o de leerte libros sagrados y de empapártelos y de aprendértelos de memoria, no se trata de eso, no se trata de eso. Se trata de ser capaz de ver espiritualmente la vida, de entender desde el punto de vista espiritual los acontecimientos de la vida, no desde el punto de vista de la personalidad, que es lo que dice que esto te jode más que aquello te gusta más que lo otro, etc. Eso te lo dice la personalidad, el ego. El ego está siempre pidiendo, el ego, y siempre protestando, y siempre quejándose. El alma no hace eso, el alma no juzga, el alma no tiene algo que le guste o no le guste, o que prefiera o que deje de preferir. El alma solo aprende, ¿sí? Se hace más y más consciente, ¿sí? No juzga en absoluto. Entonces, si estás todavía juzgando, prefiriendo, rechazando, con el apego y la aversión, etc., el alma ni está ni se le espera. Mejor dicho, estar sí está, pero está dormida. No hay conciencia suficiente, o la conciencia todavía no ha cogido la rienda de tu vida. ¿Quién tiene la rienda de tu vida? Tú, poco yo. El ego. Ay, metiéndote bala todo el tiempo, ¿sí? Hay que ir distinguiendo, y decir, tú cállate. Cobre, ¿por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Os ponía el chiste este viernes de ¿por qué no te callas? Hombre, no hay que dejarse caer ahí, hombre, no hay que dejarse caer, por Dios. Eso, hay que tener cuidado con estas cosas. Estamos viviendo en un mundo de ilusiones sin ser conscientes de este hecho. Cuando empezamos a despertar espiritualmente, gradualmente llegamos a ser conscientes de estas ilusiones. Y este despertar y empezar a ver las ilusiones tal como son, una por una, es discernimiento o viveka. Cuando vives más ese discernimiento álmico, ves el juego del mundo, el circo que está montado aquí, y dices tú, vale, bien, me toca vivir aquí, pero no me voy a dejar llevar por eso, que es lo que decía antes, ¿no? Tú vive con conciencia, vive en el mundo, pero no te dejes arrastrar por el mundo, no te dejes llevar por todo este circo que tienen montado aquí todo el mundo, ¿sí? Puedes perfectamente estar ahí. Es como le decía hace poco a alguien que me preguntaba de estas cosas, ¿no? Decía, esto tiene que ser como los patos en el agua, no se mojan. Están en el agua pero no se mojan. Tienen algo que el agua no les moja, ¿sí? Pues eso es lo que tienes que hacer tú. Que estas cosas de la vida no te afecten, no te arrasen, no te vivan. Tú vive otra realidad superior, trascendente, que es de otra manera diferente. Y estate en el mundo con toda la tranquilidad, con toda la ecuanimidad, con toda tranquilidad, sin mayor problema.
¿Dónde hay problema? No hay problema. No hay problema. Aunque el discernimiento se considera normalmente distinto a la inteligencia, sin embargo, si examinamos la cuestión cuidadosamente, veremos que el primero es simplemente una forma más desarrollada, una ampliación de la última, el trabajo de la inteligencia a un nivel superior. Cuando la luz de Buddhi brilla sobre los problemas corrientes de la vida diaria, eso es inteligencia. Es decir, tú vas comprendiendo, como decíamos antes, ¿no? Vas siendo inteligente. Es una diferencia de grado y de esfera de acción. Hay una idea importante que se suscita en esta relación entre inteligencia y viveka, que para vivir la vida espiritual se necesita inteligencia. En realidad, mucha más inteligencia de la que se necesita para llevar la vida ordinaria del mundo. Y aquel que lleva una vida desordenada demuestra falta de inteligencia al tratar con sus problemas. Y no es probable que tenga mucho éxito al tratar de los problemas mucho más difíciles y rigurosos de la vida espiritual. Una cosa que la gente confunde mucho, ¿no? Es ser listillo, saber buscarte las lentejas, resolver un problema, quedar siempre de pie, quedar mejor que otro, ¿sí? Los listillos. Y otra cosa es ser inteligente. Porque el listillo, ¿qué hace? Conocimiento sin conciencia, desastre. Se aprovecha de los demás. Hace mal a los demás. ¿Eso es ser inteligente? No, no es ser inteligente. Cuando tú te aprovechas de los demás, ¿cuánto tiempo te va a durar eso? Hasta que la persona de la que te estás aprovechando se dé cuenta, coño, este me está comiendo por los pies. Hasta aquí hemos llegado. ¡Ras! ¿Es inteligente llegar ahí? No, no es inteligente llegar ahí. ¿Por qué llegas ahí? Por ego. Por ego. Que al intelectual, al listillo, le puede. No le puede el alma, no le dirige el alma, le dirige el ego y entonces acaba mal. ¿Eso es inteligente? No es inteligente acabar mal. No es inteligente. Serás muy listillo, pero vas a acabar mal. ¿Sí? Así que tener bien en cuenta estas diferencias. Es muy importante ver estas cosas con claridad. Es muy importante. El inteligente es el que tiene que poner límites al listillo. Claro. Incluso le pone límites al listillo y no le deja hacer lo que da la gana y aprovecharse de los demás, etcétera. Claro. Eso incluso es un inteligente bondadoso que está sirviendo a la humanidad. Eso es importante poder hacerlo. Si no puedes por tus propios medios, buscar la manera de pararle los pies al que se está abusando de los demás, etcétera. ¿Sí? Es importante, es muy importante eso. Y hay mucha gente que mientras estás en el ego, mientras estás en la personalidad, mientras mire para otro lado, mientras no se meta conmigo, no, eso no es inteligente, eso no es amoroso, que diría Ramachandra, amoroso expansivo, no es. Estás con tu ego, con la pelusa en el ombligo ahí dándole vueltas, ¿sí? No estás siendo ser humano todavía, estás siendo un hombrecillo, una persona, un personaje, pero no estás siendo ser humano, ¿sí? Y esto es importante, muy importante. Hay mucha gente perdida ahí, creyendo que son la leche y son un pendejo, hombre. Es un pendejo. Entonces, hijo. Es necesario dar un toque de atención a este respecto, porque por parte de muchos aspirantes se cree que cuando se embarcan en la búsqueda de la verdad pueden dejar congelada su inteligencia y la gracia de Dios hará lo necesario. Esta es una idea muy cómoda a la que aquellos que quieren vivir en un mundo imaginario de su propia creación les gusta agarrarse. Pero esto no está corroborado por la experiencia de aquellos que se han embarcado en la divina aventura y que están realmente empeñados en la lucha por dominar su naturaleza inferior y traspasar las ilusiones de la vida de los planos inferiores. ¿A quién se está haciendo referencia aquí? Algo que está muy de moda ahora. Hay que fluir. Déjate llevar. ¿Sí? ¿A dónde vas dejándote llevar? Al muerto. No, así no se va.
Aquí o hay pico y pala o no hay nada. Ya, ya. Aquí o pico y pala o ahí te quedas perdido en las galaxias. Tomemos ahora otra función importante de Buddhi. Tomemos la capacidad de reconocer y comprender las verdades de la vida espiritual. Acabamos de ver que Viveka o discernimiento nos capacita para llegar a ser conscientes de las ilusiones de la vida. Esto es realmente solo el aspecto negativo de una función, el aspecto positivo de la cual es el reconocimiento directo de las verdades de la vida espiritual, de lo real opuesto a lo irreal. Claro, evidentemente es lo que hemos dicho antes, ¿no? Cuando va creciendo la conciencia, el funcionamiento del mundo, el pollo que está montado aquí, te va resultando cada vez más indiferente, porque ya lo ves como irreal, ya lo ves como algo que no tiene valor, ni importancia, ni es lo que tira de ti en tu vida. ¿Sí? Y en esa misma medida va apareciendo cada vez con más intensidad, con más brillo, se podría decir, ¿sí? La vida espiritual, el desarrollo de la conciencia, Buddhi en este caso, ¿no? Cuando llevamos una luz a una habitación oscura, no solo ahuyentamos de ella la oscuridad, sino que también la inundamos de claridad. Lo mismo sucede cuando nace el verdadero discernimiento. No solo nos hace conscientes de las ilusiones de nuestra vida de cada día, sino que también empezamos a tener un vislumbre de aquellas realidades y de aquellas verdades que están cubiertas por estas ilusiones. Este hecho de que es Buddhi y no la mente el que es el instrumento del conocimiento de las verdades espirituales es muy importante y explicará muchos fenómenos que observamos en la vida diaria. Por ejemplo, la gran diferencia que existe entre las diferentes personas en relación con la apreciación y comprensión de las verdades de la vida superior. Algunas personas comprenden estas verdades como si fuera instintivamente, mientras que para otras estas verdades no parecen convincentes sino absurdas. Esta comprensión no es en absoluto resultado de pensar o de razonar. La intuición, tal como se denomina este aspecto de Buddhi en la psicología occidental, capacita al hombre para llegar a ser consciente de estas verdades sin tener que pasar por el pesado proceso de razonamiento. Y hasta que la intuición se desarrolla, el hombre no es capaz de ver estas verdades. Antes, se suponía que el intelecto era el árbitro definitivo de estas cuestiones, pero a regañadientes, la psicología occidental tuvo que admitir la presencia en nosotros de otra facultad que se llama intuición. Y la intuición, como decíamos, empieza a despertar y a expresarse con el cuerpo causal, el cuerpo mental superior y muy especialmente con este cuerpo búdico, ¿sí? Porque a mucha gente cuando entra por esa puerta, las cosas que explicamos aquí, le dicen, uff, vaya rollo, yo quería hacer gimnasia. Y duran 2 días y ya está. Los 2 días de prueba que vienen y listo, ¿sí? Bueno, todavía no están en esta realidad. No están en este nivel de conciencia y en esta percepción de las verdades absolutas o de las verdades espirituales, ¿no? ¿Que están equivocadas? No, no están equivocadas, simplemente están donde les corresponde estar en este momento. ¿Que lo que para ellos no vale ahora no valdrá nunca? No. Llegará el momento en el que sí le valdrá. Llegará el momento en el que la vida les llevará a un punto en el cual se empiecen a plantear cosas que ahora no se plantean. Empezarán a ver cosas que ahora no son capaces de discernir. Empezarán a motivarse y a interesarse por cosas que ahora les dejan absolutamente indiferente o les aburre soberanamente. ¿Pero eso por qué ocurre? Porque la conciencia va haciéndose más consciente. Más y más consciente. Y llega un momento en el que lo que ahora te importa ya no te importa tanto y lo que ahora no te importa empieza a importarte. Y mucho además. ¿Sí? Ese es el cambio radical que se da en las personas cuando van cogiendo el hilo de todo este trabajo y poco a poco van haciendo que su conciencia se vaya desarrollando, su percepción vaya creciendo, vaya abriéndose su entendimiento también a todo esto que estamos explicando ahora y su vida va cogiendo otra vibración, otro tono, otro color diferente, ¿sí? Muy importante, muy importante. No solo las verdades se reconocen sin la ayuda del intelecto, sino que hay una diferencia en la naturaleza del conocimiento que llega a través del Buddhi. El conocimiento que llega a través de la percepción directa de Buddhi se apoya en terreno firme y no está expuesto a ser sacudido por las experiencias y pensamientos mudables en el intelecto. Siempre
mudables del individuo, mientras que aquel conocimiento que se apoya solo en el intelecto siempre está expuesto a desaparecer o a ser contaminado por las dudas y las desconfianzas. En todas partes encontramos personas cuya fe en las verdades de la vida suele fluctuar constantemente. Hoy encuentran agradables a las personas y viven en ambientes armónicos y sienten que el hombre es divino y que todo está bien en el mundo y que Dios está en su cielo. Al día siguiente se encuentran con una manifiesta injusticia y son tratados rudamente por sus compañeros y su fe en la divinidad del hombre se evapora y se sienten amargados y escépticos. Es sólo cuando la luz de Budi brilla firmemente sobre nuestras convicciones y nuestra fe que podemos pasar por la vida, pisando resueltamente nuestro sendero hacia la meta, sin ser afectados por todas las vicisitudes y dificultades e incluso persecuciones con las que podamos enfrentarnos. Hombre, habrá persecuciones, afortunadamente no, por lo menos en esta parte del mundo, en otras partes igual todavía sí. Pero hasta hace bien poco hablar de estas cosas o plantearte cosas diferentes a lo que era lo ortodoxo, lo oficial, aquello en lo que estaba el Estado, la Iglesia, etcétera, era merecedor de condena, de tortura, de muerte, de un montón de cosas, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién tiene la convicción? Pues el que tiene la conciencia más desarrollada, ¿no? Si no tiene tanta conciencia desarrollada, la convicción flaquea. Cuando se te tuercen las cosas, cuando la vida te da un quiebro, entonces no estás tan convencido de todo, ¿no? Hay dudas, hay confusión, etc. Pero todo eso es un proceso, ¿eh? Todo es un proceso. Todos tenemos que pasar por ese tipo de situaciones también, ¿eh? Todos tenemos que pasar. Sin embargo, debemos mantenernos en guardia para no tomar nuestras ideas descabelladas y a veces irracionales como ráfagas de intuición. No comulguéis con ruedas de molino. La verdad siempre tiene que ser razonable, ¿sí? Es mucho mejor mantenerse en el firme, aunque yermo terreno del intelecto hasta que nuestro buddhi se haya desarrollado suficientemente y nos proporcione una orientación clara, que no abandonarnos a los impulsos y a las supersticiones que con demasiada facilidad son confundidas por las personas emocionales con la voz de Dios. Arroutadas que le da a la gente por lo que sea y piensa que está hablando con el maestro no sé quién o con Dios en persona, ¿sí? Eso, pues háztelo ver. Vete al médico y que te lo mire, ¿eh? Que hay mucha gente confundida con estas cosas, muy confundida con estas cosas. Buddhi no solo nos capacita para reconocer las verdades de la vida superior, sino que también nos facilita una orientación fidedigna para vivir nuestra vida diaria. Cada día hemos de enfrentarnos a los diferentes problemas difíciles de la vida y a veces lo más difícil es decidir cómo actuaremos. El intelecto nos facilita algunos detalles que podemos utilizar para llegar a una decisión, pero estos detalles nunca son completos, ya que rara vez conocemos todos los hechos de una situación dada. Además, nuestro juicio es susceptible de ser desviado por nuestras emociones y nuestros sentimientos preconcebidos, de manera que nunca podemos estar seguros de si nuestra decisión es correcta o equivocada. ¿No hay manera de llegar a una decisión correcta en los asuntos de nuestra vida? ¿No hay manera de saber de qué modo hemos de actuar sin equivocarnos ante toda clase de circunstancias? La hay, pero esta capacidad solo puede lograrse por el desarrollo de buddhi en nosotros. Siempre existe un camino recto para hacer las cosas, y este camino recto significa hacerlo adecuado en el momento adecuado, por el método adecuado, sin pasar por el proceso de razonamiento. Buddhi no nos indicará en detalle cómo hacerlo. El problema de los medios y de las maneras tiene que resolverlo la mente, pero Buddhi nos indicará correctamente y ampliamente lo que hay que hacer. Cuanto más se desarrolla nuestra naturaleza espiritual y la luz de Buddhi brilla constantemente a través de nuestra mente, más capacitados estamos para vivir cada momento del día tal como debe ser vivido en perfecta armonía con la voluntad divina. Esto es así, pero así y todo, aún a riesgo de equivocarnos, siempre teniendo en cuenta el grado de equivocación y las consecuencias que puede ocasionar esa equivocación, siempre va a ser mejor la acción, aunque sea errónea,
que la no acción. ¿Por qué? La no acción no te va a enseñar nada. No vas a tener la oportunidad de aprender nada. Con la acción, aunque sea equivocada, sí. Vas a tener la oportunidad de aprender. Tanto si te equivocas como si aciertas. Vas a aprender. En la no acción no hay aprendizaje. Y aquí hemos venido a aprender. Aquí hemos venido a actuar. Siempre, vuelvo a insistir, midiendo el alcance de las consecuencias que puede tener una equivocación en lo que estés, en la decisión que estés tomando. ¿Sí? No puede ser que estés en un camino en el que estás en acción, y el estar en esa acción a veces te da paro. Sí, muchas veces te tienen que... Mira, por lo mejor es una acción. A ver. Porque ya es una acción en sí. ¿No? Sí. A veces hay que dejar que la vida te demuestre los pasos a dar. ¿Sí? Y te lo demuestra, ¿eh? Aparecen señales, aparecen cosas, aparece lo que necesitas en ese momento. Muchas veces también la acción puede volverse patológica. En el sentido de estar todo el tiempo haciendo, por no ser capaz de pararte, reflexionar y tomar una decisión lúcida. Es como si estuvieras dando palos de ciego, oye, párate. Pero eso en sí es una acción. Sí, el hecho de pararte para reflexionar y tomar una decisión, no para quedarte ahí. Porque lo único que es inviable aquí es pararse en el sentido bíblico. Aquella mirada de una de las hermanas de Job, me parece, ¿no? Que miró para atrás y se convirtió en una estatua de sal. ¿Sí? Eso es lo único que no es viable. No mires para atrás. Salvo, insisto, para recordar lo que has hecho mal y corregir y hacerlo mejor la siguiente vez. Pero imprescindible la acción. Que de vez en cuando tengas que pararte para retomar la acción, sí. También cuando vas al monte, de vez en cuando paras, miras el paisaje, coges fuerzas, te comes algo, lo que sea, y sigues. ¿Sí? Entonces, en la vida también, a veces hay que pararse. Y muchas veces incluso, como solemos explicar mucho en clase, si no te paras, te paran. Si no te paras, te paran. Una enfermedad, un accidente, un percance de lo que sea, en el que te obligan a replantearte de nuevo las cosas, a hacer una dirección, un sentido diferente a tu vida en ese momento, etcétera. Sí, claro, eso es lo que puede volver patológico la acción. ¿Sí? Entonces hay que buscar el medio que sea una acción también dármica, es decir, que te vaya llevando hacia la meta, no hacer por hacer las cosas, sin ton y son. ¿Sí? No, eso hay que tener cuidado también. Ya hemos visto que Buddhi es el instrumento utilizado para reconocer las verdades espirituales, pero puede que valga la pena aclararlo como una ilustración al mismo tiempo que hablamos de una de estas verdades y demostramos cómo se manifiesta en la conciencia física inferior. Tomemos, por ejemplo, la verdad de la unidad de la vida. Aquí abajo, en los planos inferiores, cegados por la ilusión, nos vemos separados de los demás. Yo, tú, el otro, tal, ¿no? Separados de los demás. Nos identificamos con nuestro cuerpo, nuestros intereses parecen chocar y por consiguiente luchamos y pisoteamos a nuestros semejantes para conseguir nuestros fines individuales separados. Es lo que decía antes cuando esta persona que viene al curso pues todavía se siente muy identificado con su personalidad, se siente como persona en la personalidad, no como alma, como conciencia y ve cosas que no, o sea, no acepta determinadas cosas de la realidad, ¿no? Nuestros fines individuales separados. Pero en el caso de algunos individuos en grados diferentes, a pesar de esta aparente diversidad y de este conflicto de intereses, se va desarrollando gradualmente una conciencia de fraternidad, un sentimiento de simpatía hacia todos los seres vivientes. Estas personas no pueden sentirse felices con la satisfacción de sus deseos personales y su naturaleza interna rechaza sentirse satisfecha hasta que los deseos de los demás que les rodean también son satisfechos. Cuando ven a otros que sufren con ellos, hasta cierto grado, y al ver la crueldad, sienten la necesidad de entregarse para ayudar a sus hermanos maltratados. Esta verdadera comprensión y este interés profundo por el bienestar de los demás no deberá confundirse con los conceptos puramente ideológicos de fraternidad basados solamente en el intelecto. ¿Cómo se da esa identidad por el intelecto? Pues la identidad con la raza, con el género,
con la cultura, con la religión, etc. ¿Sí? Los que son como yo, los que piensan como yo, los que hablan como yo, los que son blanquitos como yo, o lo que sea. ¿Sí? Hay una fraternidad, pero es una fraternidad muy, muy restringida por ciertas ideas. ¿Sí? Esa no es la fraternidad universal. Es más cercana a la fraternidad universal que el egoísmo puro y duro, pero todavía hay mucho que trabajar ahí, hay mucho que desarrollar ahí. ¿Sí? Hay que tener bien en cuenta esto. ¿Sí? Vemos que estos últimos conceptos encuentran expresiones en el mundo moderno en los más terribles conflictos y asociados con la crueldad y la insensibilidad de la más bárbara naturaleza. No tenemos que mirar el telediario, no tenemos más que mirar el telediario. ¿Sí? Las barbaridades que vemos todos los días en determinadas situaciones y casos, lamentablemente, ¿no? Bueno, pues estamos ahí. ¿De dónde viene este verdadero sentimiento de simpatía, esta sensación de parentesco con todas las criaturas vivientes? No del intelecto, que es de la misma fuente de estas tendencias separativas y egoístas. Lo que pasa es que cuando el cuerpo búdico está suficientemente desarrollado y el yo verdadero es consciente de la unidad de la vida en el plano búdico, este conocimiento se filtra gradualmente en la conciencia inferior y se manifiesta allí como comprensión y como ternura hacia todas las criaturas vivientes, dos cualidades que son las que señalan las características de todos los santos y de todos los sabios. En el caso de las almas más jóvenes, cuyo vehículo búdico no está suficientemente desarrollado y donde esta unidad no se ve en el plano superior, naturalmente este omniabarcante sentido de unidad y comprensión está ausente, y el egoísmo y la crueldad son los modos normales de expresión en su vida. ¿Hasta qué extremo esta unidad de la vida se siente en los planos inferiores? Depende de dos factores. El primero es el grado en el que el yo superior es consciente en los planos superiores y en que el vehículo búdico esté desarrollado. Es decir, en el que el yo verdadero o el alma vaya siendo consciente de la vida espiritual y en el que esa intuición vaya haciéndonos darnos cuenta de la unidad de todas las cosas y de todos los seres. ¿Sí? Ese sentido de bhavana que solemos comentar en las clases, ¿no? El segundo es hasta qué punto está abierto el paso entre lo inferior y lo superior, y el conocimiento de los planos superiores puede filtrarse en la mente. El vehículo búdico puede estar bien desarrollado, la visión en los planos superiores puede ser clara, y sin embargo el paso entre los planos inferiores y superiores puede estar tan bloqueado por nuestro egoísmo, por nuestras mezquindades y por nuestros intereses materiales, que la luz del mundo superior golpee en vano contra las paredes de la mente y sea incapaz de evocar ninguna respuesta comprensiva. Es lo que hemos dicho antes, ¿no? El alma está intentando imponer sus vibraciones a los cuerpos inferiores, pero los cuerpos inferiores reciben del mundo y de los planos a los que pertenecen vibraciones completamente diferentes a las del alma. ¿Qué ocurre? Que fracasa en su intento la mayor parte de las veces. ¿Hasta qué? Empezamos a hacer un trabajo para que esa vibración del alma se vaya haciendo más fuerte, se exprese a través de los cuerpos y los cuerpos se pongan al servicio del ser que somos, del alma humana, ¿sí? Hasta entonces, pero mientras tanto, pues ahí estamos. Y sin embargo, mientras vivimos en la abarcante conciencia de Dios en los planos superiores, somos inconscientes de nuestra naturaleza divina en los planos inferiores. Si esta visión de unidad se ha visto en los planos superiores, la manera de hacerla descender a los planos inferiores de la mente es hacernos cargo del trabajo de purificarla, de manera que la luz del superior pueda brillar a través de ella sin obstáculos. Porque así como el cuerpo causal es un espejo que refleja la mente universal, así también el vehículo védico es un espejo que refleja la conciencia de la vida universal, que es inmanente en el mundo manifestado y que brilla con grados diferentes a través de todas las criaturas vivientes. Cuanto más impoluto es el espejo, más cabalmente puede reflejarse esta conciencia universal en una mente pura y armoniosa. Recuerdo un ejemplo que nos contaba Madhava muchas veces, ¿no? Que es como que el alma humana o el aspecto espiritual es en nosotros como la llama encendida en una farola de estas que había antes,
y que eran unas farolas con las paredes de cristal, ¿sí? Pero claro, la llama hace humo, y el humo poco a poco iba cubriendo los cristales, y al final la luz no salía. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Joder, limpiar los cristales, porque la luz del alma ya está ahí, el brillo espiritual ya está ahí, pero la personalidad no le deja, porque está ahumado, está sucio. Por eso lo de purificar los vehículos inferiores, que no es otra cosa más que trabajar en ellos para que permitan que el ser se exprese a través de ellos, ¿sí? Por eso lo de fluir y hacer lo que te sale, y todo, ahí no va la cosa, ¿no? Hay que trabajar, hay que cambiar las cosas, hay que hacer el esfuerzo necesario para que los distintos vehículos se vayan transformando y se conviertan en expresión del ser que somos. Si no hay nada, no hay salida. De las funciones de Buddhi, tratadas en los párrafos precedentes, podemos obtener alguna idea de esta facultad espiritual cuyo desarrollo anuncia el desarrollo de nuestra naturaleza divina y coloca en nuestras manos una especie de compás con la ayuda del cual podemos cruzar las tormentosas aguas de la vida y podemos alcanzar la lejana orilla de la iluminación. ¿Qué es eso del compás? ¿Qué es un compás? Algo que marca el ritmo. ¿Eh? Algo que marca el ritmo. ¿Algo qué? Marca el ritmo. ¿El ritmo? Sí, hay un compás para... El camino. ¿El camino? Es el compás para marcar la ruta. Es que hay compás para el ritmo, para el ritmo. Punto de partida y punto a donde vas. La brújula. La brújula en los barcos se llama compás. Se llama compás, ¿sí? Y aquí Taimi está utilizando ese ejemplo porque él es el que nos da la referencia de la dirección de todo, ¿sí? De la dirección, del rumbo a seguir, del sentido que tiene todas las cosas, ¿sí? Eso es, se llama compás. Sí. Se llama compás, que puede ser Pero fijo igual o móvil, puede ser de mamparo, puede ser de bitácora, puede Dentro ser... de la música, dentro de la música, También el marca compás que Es se el usa ritmo. compás que es exactamente lo mismo. Es lo que marca. El ritmo, la Sí, armonía, sí, la sí. nota, todo. Sí. ¿Sí? O sea, en realidad viene ejerciendo la misma función. Pero el compás va dando desde un punto de partida o de armonía o de escala a A otro sí, punto a otro que quieres superior. llegar. O sea, Claro, ahí sí, entonces sí. interviene la brújula. La brújula, sí, Pero- la brújula. Las Sigue dos siendo cosas- compás, porque Sí, el siendo compás compás. tiene dos piernas. Menudo Exacto. debate. Una hacia atrás y otra compás. Exacto. Claro. El compás tiene dos patas, Claro. de donde parte Y y a donde quiere llegar. Exacto. Bueno, pues La orientaros bien con el compás. La brújula. A la brújula, coger bien la brújula. El sentido de todo. Pues para mí es mi Yo tengo un salpicadero del coche, la brújula. La rosa de los vientos, que es así como se llama la brújula náutica, la rosa de los vientos. El GPS. Y la rosa del GPS. ¿Eh? GPS. Es lo mismo, Tengo pero un compás. en términos náuticos. Tengo una brújula. Ah, lo mismo en términos. Sí, en términos náuticos. Una de estas funciones, tal como hemos visto, es la capacidad de conocer directamente las verdades espirituales sin pasar por los procesos razonadores del intelecto. El hombre en quien esta facultad se ha convertido en activa se vuelve sencillamente consciente de estas verdades. Este conocimiento no se le comunica desde el exterior, ni siquiera desde los planos internos por medio de un proceso de transferencia de pensamiento, sino que brota, por decirlo así, espontáneamente del interior de su corazón, igual que el agua brota de un manantial. Puede que no sepa de dónde llega, puede que no sea capaz de comunicarlo a los demás, pero está allí. Y hay una seguridad en esta clase de conocimiento que no puede obtenerse nunca del conocimiento adquirido a través del intelecto. Más que un conocimiento, es una percepción. Tú sabes que eso es así. Como dice aquí, brota de dentro, ¿no? Es que es tu intuición que te suelta eso, ¿no? Y sabes que eso es de esa manera. Muchos de los santos y de los sabios que han aparecido en el mundo de cuando en cuando no fueron hombres ilustrados. No habían adquirido el conocimiento en los libros y sin embargo demostraron una percepción de los problemas fundamentales de la vida que los colocó a la cabeza de sus contemporáneos. Hay dos hechos que citaremos, por eso lo del intelecto y lo de la razón, hay gente a la que le da mucha cumbia eso, ¿no? mucha fuerza eso, no es lo más importante, no es lo más importante. Evidentemente, hay que desarrollar el razonamiento y tenemos que aprender a razonar adecuadamente, etc. Pero no hagas de la razón la referencia fundamental de tu vida o del ser humano, en absoluto.
Hay dos hechos que citaremos sobre este conocimiento que llega del plano búdico. En primer lugar, no se trata de conocimiento relativo a cuestiones ordinarias, las cuales están dentro de la incumbencia de la mente. Por iluminado que un santo pueda ser, si vosotros le consultáis un problema sobre cálculo diferencial o si le preguntáis algo relacionado con el mecanismo del motor de un automóvil, no será capaz de daros una solución, a menos que previamente haya realizado un estudio especial de estos problemas. Es decir, por muy iluminado que estés, no le digas que cambie la rueda del coche, que no vas a ver cómo cambiar la rueda del coche. Tienes que hacer mecánica para aprender a cambiar la rueda del coche. Que ahora los coches no tienen rueda de repuesto. Le das al botón, tira la rueda y ya está. Al garaje, sí. Mi coche no tiene rueda de repuesto. No es el coche fantástico, tú. El coche fantástico. Tengo un compás náutico de Santicale y no tiene rueda de repuesto. Coche fantástico. Ya te digo. La adquisición del conocimiento detallado respecto a estas cosas es una función de la mente y no de Buddhi. Incluso cuando una persona iluminada quiere saber algo sobre estas materias, tiene que servirse de los métodos ordinarios para obtener el conocimiento en estos campos particulares. Es verdad que puede estar en posesión de poderes superfísicos que facilitan la adquisición de ese conocimiento y algunas veces instantáneamente, pero estos métodos pertenecen todavía al campo del intelecto y él tiene que actuar a través de los poderes y facultades de la mente. Es decir, es importante desarrollar lo que decía antes, el razonamiento, el conocimiento, etcétera, sí, pero lo más importante está más arriba. El conocimiento que llega a través de Buddhi está relacionado con la vida y con sus problemas fundamentales, con las relaciones esenciales de las cosas, por decirlo así, y es más bien como una luz que ilumina la vida dentro y fuera de nosotros. Buddhi nos proporciona un sentido inequívoco de lo justo y de lo injusto, de lo verdadero y de lo falso. Nos da la capacidad de verlo todo en su perspectiva adecuada y en su esencia, pero no prescinde de la necesidad de usar nuestra mente mientras estamos viviendo en los mundos inferiores. Así pues, tengamos totalmente claro lo que tenemos y lo que no tenemos que esperar como resultado del desarrollo de esta facultad. No confundamos la percepción búdica con la conciencia, ¿sí? Es una conciencia pero muy elevada, ¿sí? El segundo hecho que tendremos en cuenta con relación a la conciencia búdica es su carácter dual. Está conectada por un lado con los fenómenos que asociamos con el intelecto y por otro lado con los fenómenos relacionados con las emociones. Cuando la energía de este plano desciende a los planos inferiores, su manifestación depende de la naturaleza del mecanismo a través del cual actúa. Cuando Buddhi se refleja en el campo del intelecto, se manifiesta como conocimiento espiritual. Cuando se refleja en la esfera de las emociones y actúa a través del cuerpo astral, se manifiesta como amor espiritual, ¿sí? Que no es el querer o la ternura que sentimos las personas a veces entre nosotros, ¿no? Es otra cosa diferente. La fuerza es una, pero su expresión es diferente, o mejor dicho, se manifiesta diferentemente ante nosotros según el mecanismo a través del cual esté actuando. Conocemos perfectamente esta clase de fenómenos en el campo de la ciencia física, donde la misma fuerza física se manifiesta en diferentes formas según el mecanismo a través del cual está actuando. Así, la misma corriente eléctrica da luz cuando pasa a través de una bombilla y calienta cuando pasa a través de un radiador. Generalmente se descubre que cuando la conciencia búdica empieza a desarrollarse en un hombre con un temperamento emocional, se manifiesta como un intenso amor en la conocida forma de bhakti. Bhakti es devoción, devoción sublime. Mientras que en un hombre de tipo intelectual se manifiesta como una clara visión que abarca todos los problemas fundamentales de la vida. A medida que el amor o el conocimiento va profundizando, nace gradualmente un nuevo estado de conciencia, un estado al que generalmente llamamos sabiduría. Por eso, Madhava dice tantas veces, y la gente le recrimina, solo los sabios pueden amar. Que a la gente le chirría mucho eso. Pero yo amo a mis hijos, amo a mis padres, a mi marido, amo mi vida. Ya, pero eso no es el amor del que aquí estamos hablando. No es el amor espiritual o amor divino, es el amor de la personalidad, del ego.
que enseguida cambia de dirección y ahora te quiero y ahora te odio. ¿Sí o no? Nos ha pasado nunca en la misma conversación, ¿eh? En la misma conversación. De estar amablemente hablando con alguien, a echarte la bronca por no sé qué, o a despreciarte, insultarte en la misma conversación. ¿Qué tenía que ver una cosa con la otra? Pues que son ramalazos del ego que pegan palos en todas direcciones. No tiene nada que ver con el amor divino, el amor espiritual. Vamos a ver si acabamos, que ya queda poco. Es este carácter dual de Budi el que hace posible que adoptemos una de las dos vías para su desarrollo. Podemos desarrollarlo a través de Bhakti, ese amor intenso que se entrega completamente al objeto de devoción, o a través del discernimiento, esa inteligencia inquisitiva que puede traspasar todas las ilusiones de la mente y contactar con la vida que hay más allá de la mente. Desde luego, esto no significa que el amor y la inteligencia por sí mismos sean suficientes, sino que uno de estos aspectos de la conciencia será el que predominará en las primeras etapas y el que finalmente se sumergirá en un estado de conciencia que no es ni puro amor ni pura inteligencia, sino una síntesis de ambos. Budi tiene también un carácter dual en un sentido diferente. En la función de Budi, de la que hemos hablado antes, hemos tratado de una función que puede designarse como perceptiva. Esta función tiene que ver con la percepción de las cosas, con ver en el sentido espiritual. También puede denominarse la función pasiva correspondiente a la función de los ñañendrillas en el reino de la mente. Ñañendrillas son los órganos de los sentidos, es decir, aquello con lo que la mente conoce, la vista, el olfato, el gusto, etc. ¿Sí? Incluso su expresión como amor espiritual está en función, incluso en su expresión como amor espiritual, esta función es esencialmente perceptiva, porque el amor espiritual depende de la percepción directa o indirecta de la unidad de la vida. Pero Budi tiene también una función activa correspondientes a las karmendrillas. Los karmendrillas son los órganos de los sentidos, es decir, la nariz, el oído, el ojo, etc. ¿Sí? Una cosa son las funciones y otra cosa son los órganos. Las funciones son los ñañendrillas y los órganos son los karmendrillas. ¿Sí? Así que son palabras un poco así raras, pero bueno, para irnos familiarizando también con estos conceptos, ¿no? Esta función es soslayada generalmente por un estudio de la psicología del yoga, pero un estudio de la psicología del yoga demuestra que esta función cognitiva es tan importante como la función perceptiva. Budi es conocido como el Vahan de Vishnu, y Vishnu no solo es la conciencia universal abarcándolo todo en su visión divina, sino también el energetizador, el preservador y el regulador del mundo que él preside. En el caso de la mónada, esta función dual es ejercida a través del vehículo búdico, funcionando en los planos búdico y manásico. Es a causa de esta función dual de Budi que, en el caso de la verdadera sabiduría, ver la verdad y vivir la verdad son inseparables. Ya sé que esta última parte del párrafo es un poquito más complicado, pero bueno, pues tenemos que ir haciéndonos a la idea de que en la medida, como dice en la última frase, ¿no? En la medida en que tu conciencia va percibiendo la verdad, tú no puedes hacer como que no percibes, ¿no? Como que no lo ves, como que no va contigo, ¿no? No te queda otra que obrar en la vida, actuar, vivir la experiencia de la vida a la luz de esa verdad y ser expresión y reflejo de esa verdad que vas descubriendo con tu conciencia. No cabe otra, ¿sí? Es lo que me dijo Tito una vez hace muchos años, ¿no? Esto del yoga es una putada, decía. Y yo, ¿cómo que es una putada? ¿Sí? Decía, sí, porque esto de la conciencia, una vez que te das cuenta no te deja en paz. Y digo, claro, porque de aquello de lo que te has dado cuenta no puedes hacer como que no te has dado cuenta. Ya sabes que eso está ahí, ya sabes que eso es así. ¿Sí? Entonces no hay vuelta atrás. Al ego sí le gustaría la vuelta atrás, porque quiere, yo a lo mío que son 2 días. ¿Sí? Pero una vez que la conciencia se percata, que se da cuenta, no hay vuelta atrás. Ya no puedes hacerte loco, ya no puedes hacer que... Puede ser que cuando todavía el ego está muy fuerte, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esto es simbólico, caigas, por decirlo de alguna manera,
en esos ramalazos que el ego va como zarpazos dando, ¿no? Y que seas víctima de tus egoicidades, ¿sí? Pero cada vez, en la medida que, pico y pala, vas trabajando con la conciencia y la vas haciendo más fuerte, cada vez te pega menos zarpazos, cada vez te da menos ramalazos. Sabes que está ahí, pero está ahí, ni respires que te veo. Sí, dime. Quería decirte antes, hablabas de la acción, Sí. Es mejor actuar, ¿no? Sí. Pero hay un momento que paras. Hay que parar un también, momento hay que para parar también, sí. reaccionar. Cuando vuelves, ¿cómo sabes que esa acción va a ser dármica por perfección? Si tu percepción se ha desarrollado, sí. Si no se ha desarrollado, ya sabes lo que te toca. Haz y mira el resultado y aprende para que la siguiente vez lo hagas mejor y la siguiente mejor y la siguiente mejor. Aunque actúes mal. o Sí, sea, sí. Aunque vuelvas y actúes. Sí, el Bhagavad Gita es bien claro en esto, ¿no? Aunque la acción esté contagiada, coloreada, dice, por el apego, por el ego, actúa. Ya tendrás ocasión de desapegarte, ya tendrás ocasión de, aprendiendo del resultado de la acción, ya tendrás tiempo de hacer que el apego no coloree tanto el intelecto y por lo tanto la acción, ¿sí? Pero es preferible actuar porque así aprendes. De la acción hay una consecuencia y en esa consecuencia puedes aprender. Si no actúas, no hay resultado, no hay consecuencia, no hay aprendizaje. Si estás en un momento en el que hay bastante oscuridad, no puede ser prudente esperar hasta que haya más claridad para actuar. Enciende la luz, enciende la luz. Pero a veces tarda un tiempo en aparecer esa claridad. Pues por eso digo trabajar para que la luz se vaya haciendo. Cuando hacemos la práctica meditativa, uno se va haciendo más consciente, va viendo más luz en tu vida, más claridad en tu vida, más comprensión y sabiduría en tu vida, y tu vida va cambiando. No porque cambies de trabajo, o cambies de ciudad o de familia, sino porque cambia tu entendimiento de las cosas, cambia la luz con la que ves las cosas. ¿Sí? Y eso cualquiera que llevéis tiempo viniendo aquí ya lo habéis visto a lo largo. El otro día me decía una señora de Ribera Tiza, no me reconozco a mí misma, haciendo las cosas como las hago ahora, a diferencia de como las hacía antes, ¿no? El jueves pasado me decía una señora, que me incorporé a clase a Ribera Tiza el jueves pasado. ¿Sí? Entonces me decía, no me reconozco, porque si me hubiera pasado esto que me ha pasado este mes, hace unos años, no sé cómo hubiera respondido, hubiera estado desesperada, ¿sí? Y sin embargo ahora lo llevo estupendamente, ¿sí? Es lo que es y tal. Pero eso es lo que ocurre cuando trabajas. Cuando no trabajas, no. Cuando no trabajas no ocurre nada. O cuando le das solamente al intelecto, y conocimiento. Pico y pala, acción. Pues sí, yo quería preguntar, Sí, si Viveka sería discernimiento, sí. ¿cómo podríamos definir, o cómo me puedes definir Vicharya? Vichara es una práctica que nos lleva al discernimiento álmico. Es un ejercicio, ¿eh? Es un ejercicio. Es un ejercicio. Sí. Se basa en un ejercicio. Sí, en una práctica. No es que haciendo Vichara te lleva un poco al discernimiento. Te va llevando al discernimiento cada vez más claro, además, cada vez más claro. Fíjate, yo tuve un alumno en Gijón, un alumno inteligentísimo, era listísimo. Había hecho 3 carreras universitarias y tenía 20 y pocos años. 3 carreras, entre ellas la carrera de piano. Era inteligentísimo. Hizo incluso el curso de profesores de yoga y todo. Y la primera vez que hizo Vichara conmigo, se quedó así. No me dice nada. Pero bueno, ya lo haremos más adelante, Hizo varias veces, tuvo la oportunidad de hacerlo 3, 4 veces conmigo, y no sé si a la tercera o la cuarta me dijo, ahora me doy cuenta lo que es esto. Hace falta repetir y trabajar, por eso digo que más allá incluso que una técnica que haces durante 20 minutos en clase, es una actitud de autoindagación, de preguntarte quién soy yo, diferenciándolo de lo que no eres. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que ejerces en la vida? Pero eso no es lo que eres. Y diferenciar lo que eres de lo que tienes. El ser y el tener. ¿Sí? Esa es la práctica de Vichara. Y eso te lleva cada vez con mayor claridad. Yo veo clarísimo que te lleva a un sentido mucho más claro del discernimiento álmico cada vez que practicas, cada vez que estás en ello, cada vez que lo ves con cada vez más. Sería el proceso de trascender.
lo que estás trabajando. Sí, si lo ves claro, es lo que hemos dicho antes. Tú no puedes hacer ya como que no lo has visto. Porque en el momento en el que te haces consciente de ello, ¿ya qué haces con eso? Mirar para otro lado, ya sabes que lo tienes delante. No puedes mirar para otro lado. ¿Sí? Y ese no poder mirar a otro lado es lo que hace que trasciendas. ¿Sí? Porque ya vives con ello. Eso es, ese es el proceso. De una manera, ya digo, muy natural y muy lógica. Es decir, es sencillo. Parece complicado todo esto, ¿no? Pero es muy sencillo. Es muy sencillo. Lo que pasa es que lleva su tiempo, lleva su proceso, tienes que darle, poner de tu parte, tienes que alimentar, tienes que cultivar amorosamente todo ese proceso. Sí, es como cultivar la huerta, ¿no? Una hierbita por aquí, uno no sé qué por aquí, haces otro no sé qué. Entonces, ahí, tienes que estar ahí. Es así esto, ¿eh? Es así. Entonces, el resultado se da. Tardará más, tardará menos. Hay quien tiene más piedras en la huerta y le costará más cultivar lo que sea. Pero pues cada uno tendrá que ir haciendo su trabajo con la huerta que tenga. Cada uno con lo suyo. Tendrá que ir haciendo su trabajo. Eso es lo que hay. Bueno, son las 12 ya. Vamos a hacer el último minuto de silencio de recogimiento. Vamos a hacer la invocación de Anibesan para terminar la reunión. Y os emplazo